Muy buenos días, jóvenes. El Señor les bendiga. Qué bueno es tener este tiempo de adoración a nuestro Dios, meditar y alabar su fidelidad. Quisiera, antes de entrar a la enseñanza, dar brevemente un pequeño anuncio. Ya pueden pasar a inscribirse para la cena de gala. Recuerden que hay una fecha límite para respetar el precio de 350. Pueden ya ir apartando su lugar con un anticipo. Entonces ustedes pueden dirigirse a las oficinas centrales y ahí ya apartar su lugar también con nuestras hermanas que apoyan ahí como secretarias. Pueden hacer ahí su anticipo y que estemos preparados ya para esta actividad. Ya hemos visto por ahí la temática también se ha anunciado, así es que pues vayámonos preparando ahí en ir buscando el atuendo que estaremos usando también. Recuerden que también pueden invitar a alguien. Ahí, si no es alguien de la institución, hemos recomendado o hemos dicho que tiene que ser una pareja formal. Entonces ustedes pueden acercarse, ¿verdad? También para ver algunos casos de excepción en cuanto a eso, si no es alguien de aquí de la institución. Entonces, si tienen alguna duda, pueden acercarse conmigo también para ver estos detalles. Y así vamos a entrar a la enseñanza de esta mañana. Es en el Salmo 89. Salmo 89, estaremos considerando el día de hoy otro más de los atributos de nuestro Dios, y es acerca de la fidelidad de Dios. Este salmo enuncia bastante este atributo de nuestro Dios, de su fidelidad. Está muy detallado en este salmo, así es que les invito a orar antes de entrar a la predicación de esta mañana. Oremos. Señor Padre, pedimos que tu Espíritu nos dirija, así como nos ha llevado también a la adoración y a meditar en tu grandeza, en tu belleza, Señor, que podamos también hacerlo a través de tu palabra. Señor, danos oídos para oír. Sabemos que es tu Espíritu quien produce en nosotros un oído atento, un corazón abierto, Señor, a tu palabra, un corazón receptivo. Y Padre, aún en medio de seguramente varios compromisos, tareas que tenemos, Señor, para esta semana, acercándose el fin del tetramestre, Señor, pero pedimos, Padre, que tú traigas nuestra atención hacia ti, hacia tu palabra, y podamos maravillarnos de quién tú eres, Señor, y podamos rendirnos en adoración, en una vida de alabanza, Señor, de devoción hacia ti, que tú seas el primer lugar en todo lo que hacemos, Señor. Cautiva nuestros oídos, Señor, a través de tu palabra, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Salmo número 89, dice el versículo 1, inicia con una alabanza, dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, con un compromiso de parte del escritor. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Es notoria la alabanza a Dios por su fidelidad. El salmista está adorando y comprometiéndose a alabar generación tras generación la fidelidad de nuestro Dios. Pero quisiera también introducir preguntándote en esta mañana: ¿alguna vez te has sentido traicionado? ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien? ¿Cómo se siente el sabor amargo de la traición? ¿Cómo se siente el sabor amargo de la decepción? Seguramente cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido traicionados o nos hemos sentido decepcionados por alguien. Es doloroso ser traicionado por un amigo a quien le habías confiado muchas cosas personales y después te enteras, ¿verdad?, que estas cosas han sido divulgadas. En una relación de confianza se ha perdido a través de la traición. Es triste también ser traicionado por un socio a quien le confiaste tu trabajo o tus recursos financieros. También es triste y es devastador, desde luego, ser traicionado por aquel que era tu prometido, tu prometida, o aún por tu propio esposo o tu esposa. Y todos hemos sido testigos, ¿verdad?, de
la manera en la que personas nos traicionamos el uno al otro de alguna manera. Y hay casos desde luego devastadores, como hemos mencionado, el caso de un matrimonio devastado por la traición y por la infidelidad. Es amargo el sabor de estas circunstancias, pero la realidad es que en un mundo caído como en el que estamos, experimentamos la traición del corazón humano. De hecho, el rey David, de quien se hace referencia en este salmo, porque este salmo hace referencia al rey David, él mismo sufrió la traición de las personas más allegadas a él. De hecho, si tú recuerdas, su propio hijo Absalón lo traicionó. Su consejero Ahitofel también lo traicionó, pasándose, de hecho, al bando de su propio hijo Absalón. También, aunque su comandante Joab, el comandante de David, le fue leal en varias de sus batallas, no obstante, en varias ocasiones desobedeció órdenes directas del propio David. Y como hemos dicho, la realidad es que en este mundo no hay ningún ser humano que practique una perfecta lealtad. Todos nosotros quisiéramos que los demás fueran leales hacia nosotros, pero la realidad es que no hay ningún ser humano y nosotros mismos no somos esa excepción. Nosotros somos desleales, somos infieles, fallamos. No hay quien tenga una palabra fiel todo el tiempo. Y aunque desde luego el Señor nos llama como hijos de Dios a ser fieles, a ser leales, a ser honestos, sin embargo, si somos honestos, si somos sinceros, nuestro corazón tiende y hay una lucha con ser fieles. No podemos ser fieles a la manera perfecta de Dios y ser leales como Él lo es. Pero qué confortante y qué alentador es saber que podemos refugiarnos en las promesas fieles de Dios. Y David en este salmo se describe cómo el Señor fue fiel a ese pacto, a ese juramento que Él había hecho con Él. Y aunque David en muchas ocasiones sufrió la deslealtad y la infidelidad de otros, él podía confiar en Dios como ese Dios fiel, eternamente fiel. Y podía adorar a Dios por eso y podía regocijarse porque podía encontrar un refugio en un Dios que verdaderamente es fiel. Entonces, en este salmo aprenderemos que porque Dios es fiel a sus promesas, debemos alabar su eterna fidelidad. Porque Dios es fiel a sus promesas, debemos alabar su eterna fidelidad. En primer lugar, estaremos considerando que Dios es fiel al pacto con sus escogidos. Dios es fiel a su pacto. Eso es lo que notamos en este salmo. Noten el versículo 2, dice: porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos afirmarás tu verdad. En un momento veremos cómo esto tiene relación con la verdad de Dios. La fidelidad de Dios está relacionada con la verdad de Dios, su verdad firme. Pero luego versículo 3, noten aquí la referencia, dice: hice pacto con mi escogido. ¿De quién habla aquí? De David. Dice: juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Observamos en la Escritura que la manera en la que Dios se relaciona con los hombres, con aquellos que ha escogido, es a través de pactos. Dios hace compromisos con las personas. En su gracia lo hace, no porque nosotros seamos dignos de que entremos en una relación con Dios, sin embargo Dios lo hace por su bondad. Y ese pacto, ese compromiso que Dios hace es fiel. Él hace promesas con aquellos a quienes llama. David es un siervo de Dios. David es su vasallo. Y Dios lo ha escogido también como un rey, lo ha ungido como un rey. Esto lo vemos en segunda de Samuel capítulo 7, el pacto que Dios hace con David. ¿Y en qué consiste este pacto? Bueno, lo van a describir, ¿verdad? Los versículos 3, dice: juré a David mi siervo diciendo, versículo 4, para siempre confirmaré tu descendencia. Es decir, Dios le está prometiendo a David que no faltaría un rey en su descendencia. Siempre habría un rey a través de sus generaciones. Es decir, tendría un linaje
real, perpetuo. Esa es la promesa que Dios le está haciendo a David. Dice, confirmaré tu descendencia, dice, edificaré tu trono por todas las generaciones. Luego también describe, ¿verdad?, ese pacto, que ese pacto sería incondicional. Noten, por ejemplo, en el versículo 28, 89, 28, dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él, y pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. No quitaré de él mi misericordia, dice versículo 33. Ese pacto es incondicional. No depende de David, no depende de hecho de la fidelidad de David. Eso lo vemos en el versículo 30 también. Dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, y si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia. Noten la diferencia entre el pacto con Moisés, que es un pacto condicional, pero noten la diferencia con el pacto que hace con David, que es incondicional. Aunque los descendientes de David fallaran, dice, los voy a castigar, sí, pero no voy a quitar mi misericordia de él. O sea, eso no depende de la fidelidad y de la obediencia de David o sus descendientes. Es un pacto que está garantizado con los herederos de David, de derecho al trono. Es un pacto incondicional. Y podemos explicarlo también diciendo que el pacto estaba en forma de una concesión regia, una concesión real, pactada en la elección por parte de Dios al gran rey David como su siervo. En esta clase de pacto, la persona con quien el Señor establece el pacto podía violar las estipulaciones del pacto, y el Señor quedaba, sin embargo, obligado a mantener el pacto. Esa es la manera que lo explica el pastor MacArthur. Es un pacto incondicional. Dios está comprometido, Dios está obligando a cumplir ese pacto. Y de esa manera nosotros podemos ver la fidelidad de Dios demostrada. Por eso David dice, ¿verdad? Haré notoria tu fidelidad. Es decir, la fidelidad de Dios no es como algo abstracto. Es algo tangible, es algo que se pudo ver en la historia de las Escrituras, y lo podemos ver en la historia de David, que no faltó un descendiente en el trono de David. Por eso puede decir el escritor, tu fidelidad se hará notoria con mi boca. Su pacto es firme. Noten en el versículo 28, es la manera en la que está describiendo la fidelidad de Dios a través del pacto. Dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Es una manera, ¿verdad?, de hablar de la fidelidad de Dios como algo que es firme. Por eso muchas veces David va a hablar de Dios como una roca. Él es mi roca, Él es mi refugio. No es como la arena, ¿verdad?, inestable. Es algo que es firme. Y como hemos visto al principio en la introducción, en este mundo nosotros no podemos encontrar una fidelidad perfecta. Encontramos traición, encontramos deslealtad, no encontramos una palabra firme. El hombre es inestable, los hombres fallan, los hombres mienten. Sin embargo, en Dios encontramos firmeza. Versículo 33. No falsearé mi verdad. Si alguien es absolutamente verdadero, si alguien tiene un testimonio fiel, es Dios. Él no falsea lo que prometió. Él le dijo a David, tu trono permanecerá, y Dios así lo hizo. Versículo 34 también dice, no olvidaré mi pacto. Otra manera de hablar de Dios, ¿verdad? Dios no olvida. Dios es fiel, Dios es eterno. Y desde luego, ¿verdad?, son maneras como antropomórficas, o sea, tomando como forma de humano, que Dios no lo es. Dios es espíritu, Dios es eterno, Él no es como nosotros, no. Nosotros tenemos una mente, un cerebro que olvida, pero Dios no. Dios siempre está presente todo el tiempo, su verdad. No me olvidaré de mi pacto, ¿verdad? Dice también la Escritura, dice, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, no va a cambiar.
Dios no cambia, no es como nosotros que cambiamos, que olvidamos, que fracasamos o que muchas veces nos desanimamos o no somos fieles a los compromisos que hacemos porque entonces como que ya no nos conviene, como aquel socio que dice, pues ya no me conviene lo que me comprometí, lo que pacté. Son dominados muchas veces por la ambición, por el egoísmo humano, y eso lleva a los hombres a ser infieles. Pero Dios no es así. Él no cambia sus promesas. Dice versículo 34, ¿verdad? No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Son maneras de describir la fidelidad de Dios. Pero nota otra analogía muy interesante en el versículo 37 que nos describe cómo es la fidelidad de Dios. Versículo 37, y creo que esto se conecta con los primeros versículos donde dice, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Dice el 37, como la luna, dice, será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Dios está comparando la fidelidad de Dios a la promesa que hizo de la descendencia real en el linaje de David con la luna, ¿verdad? Como la luna será firme. ¿Y en qué sentido? ¿Por qué trae esa analogía de la luna? Porque desde que este mundo existe, no ha dejado de ponerse el sol, ¿verdad? De salir el sol, de ponerse el sol y de que nosotros veamos la luna. Y así es cada uno de los astros. Y tú lo has podido ver desde que tú naciste, desde que eres consciente. Y desde luego, ¿verdad? Nosotros no pensamos muchas veces no reflexionamos en eso, pero todos los días sale el sol. Todas las mañanas vemos su luz, sentimos su calor, absorbemos sus rayos para poder existir, para poder subsistir y todo lo que conlleva, ¿verdad? El sol, pero también lo que hace la luna, que trae las mareas y diferentes cuestiones de este mundo que necesitamos a través de los astros. Y es una manera como de que la Escritura nos está ilustrando cómo Dios es fiel. Porque la luna siempre está ahí, el sol siempre está ahí, las estrellas siempre están ahí. Dice, Dios siempre está ahí presente en tu vida. Para aquellos que Él ha llamado, para sus hijos, Él siempre está presente. Y aunque a veces hay días nublados donde no vemos el sol, pero tú y yo sabemos que el sol está ahí. Si no nos congelaríamos, si no, no podríamos subsistir. Y de la misma manera, aunque a veces hay días nublados en nuestra vida, tú y yo sabemos que Dios está ahí. Él está presente porque Él se ha comprometido con aquellos que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también santificó. Esa es la analogía, por eso puede decir, afirmarás tu verdad en los cielos, es decir, ahí están en los cielos. Demostrada la fidelidad de Dios. El verso 5 dice, celebrarán los cielos tus maravillas. Está hablando como la creación, ¿verdad? Adora a Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios porque cuando vemos los astros y toda la creación podemos ver la fidelidad de Dios. Tu verdad también en la congregación de los santos. Entonces Dios es fiel al pacto con aquellos que Él ha escogido. Pero luego también en Deuteronomio 31:28, un texto que pueden ver en las pantallas, es interesante que también hace referencia a los astros como los testigos. Dice, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales y hablaré en oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos y a los cielos y a la tierra. Cuando Dios hace un pacto, ¿verdad? Y compromete también al hombre, dice, mira, aquí hay testigos. Los cielos y la tierra, que están ahí presentes siempre, todo el tiempo, delante de nosotros, son nuestros testigos. Dice. Pero en este caso vemos que es la fidelidad de Dios, la que está comprometida, pero que es permanente y es perpetua. Ahora me gustaría que fueras al libro de los Hechos, porque nosotros nos preguntamos cómo es que Dios fue fiel a la promesa con David.
¿Cómo es que el trono de David sería perpetuo? ¿Cómo es que por la eternidad habría un descendiente? Hechos capítulo 2, versículo 29, porque todos los hijos de David, todos los descendientes murieron. ¿Cómo es que su descendencia permanecería para siempre? Bueno, el apóstol Pedro lo va a explicar en Hechos capítulo 2, desde el versículo 29, ¿verdad? Puedes leerlo ahí con atención en voz baja. Varones hermanos, dice, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. O sea, el pacto davídico, lo que leímos en el Salmo 89, está hablando del Mesías, del Cristo, que se sentaría en su trono. Versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, cuando habla del pacto davídico y de la generación eterna, está hablando de la resurrección. Dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está hablando del Espíritu Santo que Dios derramó, ¿verdad?, en ese momento. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es ese descendiente de David que se sienta en el trono de Dios eternamente por la resurrección. Y esta es la manera en la que Dios está demostrando su fidelidad eternamente a través del Cristo resucitado. Esa es la manera en la que tú y yo podemos ver la fidelidad de Dios a través de Cristo. Él es el Hijo de David, pero también los confronta y dice, Él es al que ustedes crucificaron. Y en esta mañana, al considerar este salmo y ver la fidelidad de Dios en poner a Cristo en el trono, al resucitarle, al ponerle como Señor y como Cristo, cada uno de nosotros debe responder primeramente en arrepentimiento. Si vamos a adorar a Dios, si vamos a adorar al Rey, al Mesías, debemos postrarnos en arrepentimiento delante de Él. Si tú nunca lo has hecho, si tú no has venido a Dios en arrepentimiento, si tú estás viviendo para ti, para tus deseos, en tu pecado, necesitas acudir a Dios en arrepentimiento. Y lo dice en los siguientes versículos, ¿verdad? Aquí en Hechos. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Cristo. Así como el trono de David fue establecido para siempre, el reinado de Cristo y la salvación que lo otorga son seguras también para nosotros. Dice Romanos 8:30, los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. De hecho, el apóstol Pablo está hablando como en un presente, esto que es futuro, la glorificación. ¿Por qué? Porque es una garantía. Si Dios te escogió desde la eternidad, Él te llamó por su Espíritu, por el Evangelio, pero también nos promete que seremos glorificados, seremos transformados, seremos libertados del pecado y de este cuerpo de muerte. Nuestra respuesta a Dios debe ser en alabanza, como este salmo, ¿verdad? Como está haciendo aquí el salmista. Alabar a Dios por su fidelidad de generación en generación. Y número 2, Dios está rodeado de su propia fidelidad. Dios está rodeado de su propia fidelidad. Regresemos al Salmo 89. Y observa el versículo 8. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea.
Tu fidelidad te rodea. Esta es una manera, ¿verdad? También aquí de analogía metafórica de hablar de la fidelidad de Dios. Es decir, Dios es fiel en esencia. Es decir, que Dios no solamente es fiel porque actúa con fidelidad, sino que en su ser es fiel. Por eso no puede actuar de manera diferente, por eso no puede ser infiel y no puede mentir y no puede olvidarse de sus promesas. Debemos pensar que la fidelidad le acompaña siempre, o en la fidelidad como una vestidura que lo envuelve. Esa es como la analogía aquí, ¿verdad? Tu fidelidad te rodea. Es como lo que envuelve su ser, lo que Él es en su esencia. Como un autor ha dicho, Dios no tiene la fidelidad como un rango más separado de Él. Él es fidelidad. Y esa fidelidad rodea todo su ser, de modo que en todo lo que hace permanece su naturaleza fiel. Dios no solo posee fidelidad, sino que Él es fiel en su naturaleza. Y lo dice Deuteronomio 7:9. Lo van a ver en sus pantallas. Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es el Dios fiel. Él es el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dios no puede dejar de ser fiel. Dios permanece fiel aún en las circunstancias oscuras, aún en el valle de la sombra y de la muerte. Dios sigue siendo fiel. Y Él ha prometido conformarnos al carácter de su Santo Hijo. Y va a terminar esa obra en nosotros. Es decir, todo lo que pasa en tu vida, aún el sufrimiento, aún la traición de otros, Dios lo va a usar para que tú seas más conforme al carácter de su Hijo. Porque de hecho Cristo mismo fue traicionado por uno de sus más cercanos, uno de sus discípulos, uno de los que estuvieron con Él todos los días, a cada momento lo traicionó. Pero dice la Escritura que Él lo amó hasta el final. Y la pregunta es que si tú y yo estamos amando aún a aquellos que parecieran nuestros enemigos, o aún a aquellos que tal vez no han sido leales completamente, estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a amar. Dios quiere hacer esa obra en nosotros y Él promete terminarla hasta el final. Y número 3, Dios es perfectamente fiel. Dios es perfectamente fiel. Y con esto me refiero a que la manera en la que Dios es fiel no está desconectada de los demás atributos. Nosotros normalmente estudiamos los atributos de Dios por separado, porque nuestra mente no sería capaz, ¿verdad?, de entender y captar todo el ser perfecto de Dios, toda su santidad. Pero la realidad es que todos sus atributos están relacionados, no están desconectados, no están separados. Dios es perfecto en fidelidad, pero también está relacionado con su misericordia. Noten que el Salmo comienza diciendo, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Es decir, su fidelidad y su misericordia están entrelazadas. La fidelidad de Dios se manifiesta dentro de ese marco de amor leal de Dios. Su misericordia no es voluble ni es sentimental. No es que Dios a veces, cuando se siente misericordioso, es misericordioso, ¿verdad? No. Dios es fiel y cuando Él ha prometido algo a sus escogidos, Dios ha prometido misericordia, Él va a ser siempre misericordioso. Es decir, que si tú eres un verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en ti, te ha convencido y normalmente está obrando en ti, ¿verdad? Dios sigue teniendo misericordia de ti a pesar de que nosotros somos infieles. Él permanece fiel. La salvación que Dios te ha dado no depende de ti. Él sigue siendo misericordioso. No es voluble, no es sentimental, es constante porque Él es fiel a su pacto. La fidelidad es, por así decirlo, el fundamento que sostiene su misericordia. Pero también está relacionado con su poder.
digamos así, como y hablo en términos humanos, la razón por la que Dios es fiel es porque Él es todopoderoso. O sea, tú y yo no podemos ser fiel en todo porque no somos Dios, no somos como Él. Y aunque a veces nos podemos comprometer a algo, a veces las mismas circunstancias impiden que nosotros hagamos eso. Por eso Santiago dice, ¿verdad? No seamos soberbios diciendo el día de mañana haremos esto o aquello. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué será el día de mañana. No podemos hacer negocios con seguridad porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Por eso no podemos ser fieles como Dios es fiel. Pero Dios es todopoderoso, su fidelidad no es débil, no es pasiva, está rodeada de poder. Y lo vemos en los versículos 4 al 8, ¿verdad? Dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a ti? Dice desde el 6, ¿quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios puede ser eternamente fiel porque es eternamente poderoso, es todopoderoso. Dios tiene la capacidad real de cumplir lo que promete, a diferencia de los seres humanos, cuya fidelidad se puede ver frustrada por las limitaciones. La fidelidad divina es eficaz, porque el poder de Dios garantiza el cumplimiento de su palabra, pero también está relacionado con su justicia. Versículo 14, verso 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios no es como un juez humano imperfecto que su juicio puede ser revocado porque su juicio puede ser imperfecto. Él puede fallar, Él puede pasar por alto algo. Pero Dios no, Él es perfecto en justicia. Dios es fiel porque actúa siempre conforme a su carácter justo. De hecho, no puede mentir, como lo vimos en otro versículo, ni fallar en lo que Él ha prometido. Esto muestra que la fidelidad no contradice su justicia. No es que Dios está siendo fiel y por eso compromete su justicia, ni incluso para castigar, porque el castigo de nuestros pecados Dios lo llevó en Cristo. Y Dios sigue siendo perfectamente fiel. ¿Por qué? Porque Él pagó el pecado en la cruz, pero a la vez sigue siendo misericordioso porque a través de Cristo Él extiende su misericordia. Dios es fiel, no contradice su justicia, sino que la expresa. Y dice Isaías 11:5, hablando proféticamente de Cristo, del Mesías, dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Nota cómo entonces la fidelidad de Dios está relacionada con su justicia. Dios es justo y es fiel. Ciertamente, la infidelidad humana es uno de los pecados más sobresalientes de esta época. Vivimos en una época donde no podemos confiar, lamentablemente, en la palabra de los hombres. Incluso a veces todavía haciendo contratos, ¿verdad? Por escrito, encontramos la infidelidad del ser humano. Hoy en día no escuchamos hablar de ese compromiso, de ese pacto en el matrimonio. Cualquiera lo puede quebrantar. Es más, ni siquiera quiere haber ese compromiso, ¿verdad? El uno al otro. Las personas prefieren vivir en unión libre, porque dicen, ¿y qué tal si al poco tiempo, ¿verdad?, soy traicionado, o ya no quiero estar con esa persona, o ya no me siento enamorado? No están dispuestos a comprometerse. Aún los cristianos no podemos pregonar inmunidad a este pecado de infidelidad. La realidad es que somos infieles a nuestro Rey. Pero qué refrescante y cuán indescriptiblemente glorioso es levantar nuestros ojos sobre esta escena de la ruina humana y contemplar al único que es fiel en todas las cosas y fiel en todo momento. Yo quisiera animarte en esta mañana que más allá de ver la ruina del corazón infiel humano, como el tuyo, como el mío, podamos levantar nuestros ojos al Señor
Y aún cada mañana cuando tú ves el sol y en la noche cuando ves la luna, tú recuerdes, hay un Dios que es fiel. Y aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra siempre permanece fiel. Tú eres hijo de Dios. Y Dios va a estar ahí en los momentos más difíciles y más oscuros de la vida. Y que podamos finalmente unirnos en la palabra del salmista en el último versículo, versículo 52. Léelo conmigo, pero también te animo a que lo hagas de corazón, diciendo, leemos juntos el verso 52. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Que esa sea nuestra alabanza, jóvenes, todos los días de nuestra vida. Oremos. Padre, te adoramos por tu fidelidad. Padre, aún nuestra alabanza es incompleta, no es suficiente para poder describir y honrar todo lo que tú eres, Señor. Es indescriptible, es incomprensible tu fidelidad. Pero Padre, a través de este salmo podemos saborear y disfrutar tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú has hecho un pacto. Ese nuevo pacto, Señor, al cual nosotros podemos acudir a través de tu Hijo, el Hijo de David, el Rey eterno. Gracias porque tú nos has llamado y podemos rendirnos a Él, a su señorío, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu señorío, rindiendo nuestra vida todos los días de nuestra vida a ti, Señor. Te alabamos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.